trabajo por momentos y dice uno, ahora de qué le hablaré a los hermanos ir al trabajo, porque alguien dice, predicar es fácil, ¿verdad? Pero sí da trabajo. Hay momentos que dice, ¿y ahora de qué hablaré? Necesitamos la dirección de Dios. Y hoy quise compartir con ustedes este tema basado en Génesis 6, versículo 4. Allí en Génesis 6, versículo 4, nos habla de los gigantes que hubo en el tiempo de Noé. En la Biblia, a los gigantes en hebreo se les llama Nefilim, por eso le puse ahí los Nefilim, ese dice nuestro tema, los Nefilim. Quiero leerles aquí en la versión, hay muchas versiones de la escritura, hay muchas versiones, y en una de esas versiones me llama la atención este versículo de la Biblia Jerusalén. Hay una versión de la Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, y quiero leerles. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6:4, ahí dice. Como les decía, esta versión es la Biblia de Jerusalén. Si pueden ustedes notar, en la versión 60, pues dice de un modo, y en la versión de la Biblia de Jerusalén dice de otro. La Biblia de Jerusalén. Ahora, hay tres teorías con relación a estos gigantes o a estos Nefilim que habla la escritura. La número uno, quiero explicarles este esqueleto. Se dice que se han estado encontrando esqueletos de gigantes en diferentes partes del mundo. Quiere decir que sí existieron, pero eso no sale en las noticias, en el periódico normal, común y corriente que nosotros conocemos. Entonces eso sale en imágenes por internet. ¿Por qué no quieren los científicos que se diga públicamente que existieron esos gigantes? Porque ya ven que lanzaron la teoría de la evolución. O sea, quieren tener a la gente engañada, a la sociedad engañada, que no existe Dios, que no hubo tales gigantes y que venimos de la evolución. Pero eso es mentira. Quieren tapar el sol, como alguien dijo, con un dedo. Sin embargo, la Biblia nos habla que sí existieron y han encontrado esos restos fósiles de personas de varios metros de alto. Se cree que aproximadamente los gigantes de aquel entonces medían de 7 metros a 5 metros o sea, por eso eran gigantes. Nada más en el tiempo de David, cuando pelea con Goliat, ¿se acuerdan? El hombre medía un poco más de 3 metros. Todavía era gigante. Bueno, vamos a continuar. La teoría número 1. Se dice que estos gigantes son descendientes de los ángeles caídos. ¿Por qué dicen esto? Porque en Job 1:6 nosotros leemos que en Job 1:6 dice aquí la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Esto lo dice en Job 1:6. Entonces se piensa que los ángeles, estos ángeles cayeron en pecado, estos vigilantes, en otras palabras, cayeron en pecado y se acostaron con las hijas de los hombres. Y de allí vinieron los gigantes. Eso es una teoría. Pero resulta que hay objeción a esta teoría. ¿Y cuál es la objeción? Cuando nosotros leemos Mateo 22:30, nos dice que en la resurrección los hombres no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué indica eso? Que en el cielo los ángeles no se casan, porque los ángeles son asexuales, o sea, no son hombres como nosotros, de carne y hueso, y son seres espirituales. Cuando nosotros resucitemos, cuando Cristo nos resucite, nosotros tendremos ese cuerpo. Ya no necesitaremos de casarnos y de darnos en casamiento. Teoría número 2. Se dice que los hijos de Dios eran de la línea de Set. Dice el texto que después que nació Enós, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto lo dice en Génesis 4:26. Y que las hijas de los hombres eran de los descendientes de Caín. Es decir, no eran temerosos de Dios. Quienes no tenían temor de Dios, entonces, si esto es así, quiere decir que los creyentes se unieron en yugo desigual con los infieles. Y como resultado, se cree que nacieron esos gigantes. Teoría número 3. Se dice también que es probable que haya habido alteración en la genética humana y que algo pasó, algo consumieron entre ellos, entre estas personas que llegaron a desarrollarse pues una estatura fuera de lo normal. Entonces, eso se dice que se cree que hubo alteración de la genética humana. Hoy día están haciendo pruebas entre las células humanas con las células de animales. Y si nosotros buscamos en internet y si vamos allí a Google, encontraremos de criaturas que han nacido monstruos terribles, porque también están probando la genética, están alterando la genética, ¿sí? Entonces están juntando genética humana con animal y cuidado. Y debido a eso, entonces los hombres crecieron en forma de gigantes. Entonces, esas son las 3 teorías. Solamente Dios sabe la verdad. Ahora, nosotros vemos aquí en Génesis 6:9 una probable prueba de que se haya alterado la genética por lo que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Se cree que en él no había alteración de la genética. Era una persona normal en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero también podemos pensar
que eran temerosos de Dios, desde el padre y los 3 hijos, que juntamente con la esposa eran temerosos de Dios. Pero bueno, esas son las 3 teorías. Por eso es importante que nosotros pensemos en este tema. Los Nefilim o gigantes. Bien, solamente tengo 2 puntos principales para desarrollar. El primero de ellos, había una tierra prohibida para los israelitas. ¿Se acuerdan que Dios les prometió a los israelitas? Pero Dios, mientras van en el trayecto dirigiéndose a Canaán, le dice a Moisés lo siguiente, por medio de Moisés. Y aquí lo encontramos en Deuteronomio 2, 9 al 11. Si gustan seguirme con su mirada, yo lo traigo aquí escrito. Deuteronomio 2, 9 al 11, dice lo siguiente. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaron emitas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Resulta que después del diluvio seguía habiendo gigantes. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos gigantes? ¿De dónde salieron esos gigantes? Cuando nosotros leemos acerca del diluvio, dice la palabra de Dios que solamente sobrevivieron, ¿recuerdan cuántos? Solamente 8. Solamente 8. ¿Quiénes fueron esos 8? Noé, su esposa, sus 3 hijos, 2 más 3, 5, pero más las esposas de los hijos, 8 en total. Y nos seguimos preguntando, entonces, ¿de dónde salieron esos gigantes? Murieron. Dice la Escritura que solamente sobrevivió Noé y su familia y que todo ser humano murió. Pero ahora, ¿por qué había gigantes? Seguimos insistiendo. Me atrevo a pensar que a lo mejor estas personas algo descubrieron en la naturaleza que ingirieron y les hizo desarrollarse más de lo normal. Eso es una teoría, claro está, no lo podemos comprobar. Lo cierto es que seguía habiendo gigantes ya en el tiempo de Lot, de los hijos de Lot. Dice aquí que Moab fue hijo de Lot. ¿Estamos? Cuando leemos el relato acerca del diluvio, ¿verdad? Vemos pues que solamente quedaron 8. Y vemos entonces que había gigantes y esto es un misterio. Si estas personas ingirieron algún alimento o tomaron algo que les hizo crecer más de lo normal, Dios el Padre Eterno no dice, no se lo revela a Moisés. ¿Por qué no se lo revela? Porque Dios no quiere que haya gigantes. Si personas normales, bajitas, son terribles. Ahora, ¿se imagina un gigante? ¿Se imagina un gigante bravo, corajudo, terrible, perverso? ¿Se imagina? Allí hay un misterio. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos encontraremos con ciertos misterios. Pero miren, cuando nos acercamos a esos misterios,
el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Deuteronomio 29, 29. A ver. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Se los voy a leer, ya lo tengo aquí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. ¿Cómo crecía esa gente? ¿Cómo se hizo gigante? Dios guarda el secreto y no lo dice. ¿Y saben por qué Dios no lo dice si Él sabe? Porque Él no quiere gigantes. Él no quiere que haya gigantes. Porque si quisiera que hubiera gigantes, en el tiempo del diluvio hubo muchos, pero Dios vio que eran perversos y los destruyó a todos. Solamente vivió Noé y su familia. Bien, esa es la respuesta. ¿Qué pasó aquí? Bien, miren, otra tierra que Dios le prohibió a los israelitas fue la siguiente. Nosotros lo encontramos en Deuteronomio 2, 19 al 21. Pero creo que no, faltó algo que decirles con relación a esto. Los moabitas pelearon en contra de esos gigantes, conquistaron su tierra, porque Dios le dio fuerza a los de Moab para destruir a los gigantes. Porque Dios no quiere gigantes perversos. Y la siguiente que nosotros descubrimos aquí, Deuteronomio 19 al 21. Y nosotros descubrimos aquí que la tierra que no les iba a dar Dios a los israelitas era la tierra de Amón. Les leo el texto que lo traigo aquí. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. ¿Cómo le llamaban los moabitas a los gigantes? Emitas, pero aquí a estos les llaman sonsomeos. Fíjense bien, acuérdense. Los moabitas le llamaban emitas a los gigantes, y aquí Amón le llama sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Aná, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. ¿Quién destruyó a los gigantes? Dios, porque era gente perversa, no temerosa de Dios. Dios no dejó que se multiplicaran. Y por eso le dio su tierra a Amón. Amón era hijo también de Lot. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Y por eso también Dios iba a meter a los israelitas a Canaán, porque también había gigantes en Canaán. Y le llamaban hijos de Aná, porque Dios iba a limpiar la tierra de todos esos gigantes perversos. Cuando nosotros leemos más a fondo la Escritura, nos damos cuenta que los cananeos no solo practicaban la idolatría, practicaban
la prostitución, ofrecían sus hijos, sus pequeños, a sus ídolos, los quemaban a sus hijos con fuego en sacrificio para esos ídolos. Pero también había sodomitas. ¿Qué queremos decir con sodomitas? Practicaban el sexo hombre con hombre. Así es que por eso Dios iba a limpiar la tierra con los israelitas. Había gigantes perversos. ¿De qué sirve que fueran hombres de grande estatura? Lo que tenían de grandes lo tenían de perversos. Es terrible. Deuteronomio 2, 19, 21. Porque dice aquí únicamente, oh rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Ojo, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. Este hombre tenía su cama de hierro de 9 codos, fíjense. ¿Por qué dirá el texto de hierro? Porque a lo mejor la madera no lo podía contener en su peso. Entonces tenía una cama de hierro. Luego dice aquí, la longitud de ella era de 9 codos. Miren, a ver, matemáticos, multipliquemos un promedio de 9 por 45 centímetros. ¿Cuánto tenía de larga esa cama? A ver, en 2 codos son 90, en 4 codos son 1,80, pero como eran ¿cuántos? Eran 9, a ver, otros, a ver, 1,80 más 45, no, más 3 por 45, ¿cuántos metros tenía esa cama? Qué tremendo, era gigante. Para que nos demos una idea, para que nos demos una idea, y su anchura de 4 codos, la cama tenía 1,80 de ancho, de ancho, y de larga, tenía como 7 metros, ¿mandé? 4 metros y medio, bueno, ahí está, 4 metros y medio, imagínense, ¿cuánto medimos nosotros? ¿Cuánto medimos? Yo, 1,63. ¿Se imagina? Hoy día hay hombres que miden 2 metros o un poco más. Pero medir más ya es un gigante. Bueno, uno de 2 metros ya es un gigante. Está muy grande. Para que nos demos una idea. Esto nos dice Deuteronomio 3:11. Ahora, Dios, aquí su palabra nos dice muy claramente que Dios destruyó a esos gigantes delante de los amonitas. Porque eran gente perversa y Dios aborrece el pecado. Y Dios no quería que estos gigantes se siguieran multiplicando. ¿Se imaginan? Hoy día hay gente de alta peligrosidad que no son gigantes. Ahora se imaginan si fueran gigantes. Qué terrible. Pero hoy día, para que una persona se haga respetar, ustedes y yo vemos cómo estas personas que andan haciendo lo malo se arman con armas de grueso calibre. Y si son el jefe de todos esos maleantes, así es que pues, siempre o trae guaruras o trae siempre su arma a la cintura y a ver, díganle algo
si fueran gigantes estas personas. Es difícil, no las pueden contener, agarrar presas, porque están muy armadas, ¿sí? Y ahí están. Qué terrible. Bueno, pasamos a lo siguiente. Yo creo que ya leyeron esto, pasamos a lo siguiente. Número 2. Israel también pelearía en contra de ¿qué? De gigantes. Porque Dios iba a usar a Israel para juzgar, traer juicio a los gigantes que había en la tierra de Canaán, porque era gente perversa, de toda clase de estatura. No había puros gigantes, había gigantes, pero Dios iba a destruir a estas personas porque eran muy perversas. Hoy día algunos críticos que critican la Biblia dicen que Dios es malo porque como Dios destruyó a aquellas personas, a esas naciones, y las entregó a Israel. Pero eran perversas. Si hubiera dejado que esas naciones se quedaran, ¿cómo estaría el mundo en este tiempo? Ya hubiera habido otro diluvio. Pero ahora, la Escritura dice que no va a venir otro diluvio, ahora va a venir fuego. Ahora el mundo será destruido con fuego. Claro, eso lo dice Pedro. Nosotros leemos ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9 en adelante. Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí a lo que dice este punto. De modo que Israel también pelearía en contra de gigantes. Miren, eso vieron los espías. Eso vieron los espías. Números 13:33. ¿Quieren seguirme con su mirada? Yo traigo el texto aquí. Dice que Dios, antes de entregar la tierra prometida a los israelitas, dice: búsquense 12 personas, 12 jóvenes que vayan a conocer la tierra que les voy a entregar antes de entrar a poseerla. Que vayan y recorran por 40 días el territorio que les voy a entregar. Y fueron, y llegan después de 40 días, y dice que 10 espías entregan su informe y dicen lo siguiente: hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Bueno, la versión 60 dice: y éramos como langostas, les parecíamos como langostas. Pero aquí estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, dice: nos teníamos ante ellos como saltamontes, o sea, como langostas, o como nosotros conocemos a un saltamonte, a un chapulín, ¿verdad? Éramos como chapulines delante de ellos. Así informaron los 10 espías, con excepción de Josué y Caleb, quienes tuvieron un espíritu diferente. Desde luego, el ánimo del pueblo se hizo agua, porque cuando oyen ese informe, dicen los israelitas: Dios nos ha traído y nos quiere meter esa tierra para matarnos. ¿Cómo no nos morimos en el desierto? ¿Cómo no nos morimos en Egipto? ¿Cómo no nos morimos en el desierto? Y comienzan a quejarse delante de Dios. Y Dios dice: no van a entrar. Ya iban a entrar, pero ahora van a rodear la tierra, van a rodear el desierto por 40 años. ¿Se imaginan? Día por año, porque 40 días recorrieron la tierra prometida, 40 días van a rodear el desierto, hasta que muera el último renegón, el último quejumbroso. Cuidado, tengamos cuidado, no seamos renegones, no seamos quejumbrosos. Glorifiquemos a Dios. Tenemos pruebas, tenemos dificultades,
Alabemos al Señor. Dice que cuando Dios nos prueba, algo mejor nos está a punto de darnos, pero primero nos prueba para poder darnos aquello mejor. Gloria a su nombre. De manera que así dice la palabra de Dios. Pasa el tiempo, luego recuerdan los israelitas, dicen, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, vean, aquí hay ironía. Porque han visto ustedes una muralla que llega hasta el cielo. Aquí están hablando en ironía. Son gigantes y las murallas llegan hasta el cielo. ¿Cuándo vamos a poder con ellos? Así dijeron estas personas. Allí vieron a los hijos de Aná. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, cuando obedecían a Dios, Dios mismo los fortalecía y peleaba por los israelitas. Y dice aquí Deuteronomio 3, 13 al 10, 13 y 14, Deuteronomio, tienen ahí Deuteronomio 3, 13 y 14. Deuteronomio, 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maaca, y la llamó por su nombre, Basán, a vos Jair, hasta ahora. Esta fue la primera conquista de gigantes. Dios ayudó aquí a esta media tribu, dice aquí, para conquistar esa tierra de gigantes, la tribu de Manasés. Gloria al Señor. Porque Dios no los iba a mandar solos, Dios iba a ir con ellos delante para pelear por ellos. Nosotros, si tenemos a Cristo, no andamos solos. Cristo va con nosotros. Aprendamos a depender de Cristo, aprendamos a depender de Dios. Si Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, no estamos solos. Cristo está en nosotros. Alguien dijo en una ocasión, Dios y yo somos mayoría. Amén, gloria a Dios. Eso es realidad. Eso es realidad. Aprendamos a ver a nuestro Señor con ojos de fe. Un día, cuando Eliseo tenía problemas y su criado temeroso, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, los ejércitos sirios, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer, Padre mío? Entonces, Eliseo le dice, ora a Dios y le dice, Señor, abre los ojos a mi siervo, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, Dios oye la oración y abre los ojos al criado, y el criado dice, Padre mío, es verdad, más son, mira, ejércitos de fuego están alrededor de nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es. El apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aprendamos a vivir por fe en el Señor. No porque lo diga yo, porque lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. Miren, David, pasamos a la siguiente. David exterminó a los gigantes, él y su ejército. David se tuvo que enfrentar a uno de los gigantes. ¿Cuánto medía Goliat? Se dice que medía un poco más de 3 metros,
imagínense un hombre, no cabe aquí de 3 metros. No cabe aquí. De más de 3 metros estaba ese hombre. Dice aquí la palabra del Señor, segundo de Samuel 21, 20 al 22. Segundo de Samuel 21, 20 al 22, si me quieren seguir con su mirada, yo traigo el texto escrito. Después hubo guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. ¿Se imagina? Un hombre con 12 dedos en las manos. Y otros 12 dedos en los pies. 12 en las manos y 12 en los pies. 24 por todos. ¿Han visto un hombre de 24 dedos? Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea, que era familia de valientes que se enfrentaban a los gigantes. David mata a Goliat el gigante y su sobrino, aquí dice Jonatán o Jonathan, mata también a otro gigante de 24 dedos. Qué tremendo. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron en mano de David y por mano de sus siervos. Y se acabaron los gigantes. Segundo de Samuel 21, 20, 22. Estos eran filisteos. Otra vez preguntamos, ¿por qué Dios no dejó que esos gigantes continuaran? Estos gigantes filisteos eran idólatras. Adoraban a su Dios. Uno de ellos era Dagón. No adoraban a Dios. El pueblo de Israel adoraba a Dios. David adoraba a Dios. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba en plena comunión con el Señor. Adoraban a Dios. El rey Saúl no hallaba cómo hacer frente al desafío de Goliat. No tenía en sus filas militares un hombre que fuera capaz de enfrentar al gigante Goliat, hasta que apareció el jovencito David, quien se encontraba aparentemente en gran desventaja, ya que carecía de experiencia en la guerra o en la batalla. Las esperanzas de Saúl y el ejército eran nulas. Seguramente creían que este joven inexperto marchaba a encontrarse con su propia muerte cuando vieron que iba a enfrentar a Goliat. Lo mismo pensaba Goliat y todo el ejército de los filisteos. Goliat estaba seguro porque confiaba en su Dios Dagón, que iba a matar a David, y cuando lo ve insignificante. Este muchachito, ¿qué me va a hacer?, pensó Goliat. Y luego lo ve con un palo, lo ve con su cayado y lo ve con su onda, y por ahí ondeando la piedra. Dice, mira, ¿qué acaso yo soy perro para que me vengas con eso? Solamente a un perro se le tira pedradas, un perro se le da con el palo, yo no, y lo menosprecia. Pero qué terrible le fue. No hay que menospreciar a los hijos de Dios. No hay que menospreciar a las hijas de Dios. No hay que menospreciar a los hombres de Dios, porque Dios está con ellos. Dios estaba con David, y cosa terrible fue para Goliat haberlo menospreciado. Conocemos el resultado. Terminamos. Finalmente terminamos. Quise traer estas ilustraciones más o menos para que nos demos una idea, pero realmente pues se quedan lejos esas, ¿verdad? Ilustraciones. Bueno, finalmente Jehová saldrá, dice Isaías 42:13. Jehová saldrá como gigante
y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Así salía Dios en batalla con su pueblo. Isaías estaba seguro que Dios iba a seguir saliendo en contra de todos sus enemigos. Cuidado, ay del que tenga a Dios como enemigo. Nadie puede resistirlo. El apóstol Juan, cuando ve las revelaciones de Apocalipsis, nos dice acerca del sexto sello. Dice que cuando el sexto sello fue abierto, una serie de cosas terribles se vinieron a la tierra. Y los hombres corrieron a esconderse a las cuevas de los montes y gritaban: ay de nosotros, porque la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice el versículo 17. Porque la ira del Cordero, la ira de Dios ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Jeremías 20:11 nos dice lo siguiente. Jeremías nos habla de su experiencia con Dios en momentos difíciles. Para todos aquellos que hemos vivido momentos difíciles o lleguemos a vivir un momento difícil, acuérdese de lo que dice Jeremías 20:21. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Jeremías tenía rivales. Por lo mismo se encontraba en peligro y riesgo a consecuencia de la persecución de sus adversarios. Aún así podía experimentar la protección y cuidado de Dios y estaba seguro que todos sus enemigos, aunque grandes, serían derrotados. Estimado amigo o hermano en la fe o hermana en la fe, Dios es más grande que cualquiera de nuestros enemigos. Confiemos que está con nosotros como un poderoso gigante. Nuestro problema es difícil a veces, pero cualquier problema que sea, con Dios puede ser superado. Y decimos amén. Gloria a Dios. Si está pasando por una situación difícil, dígale al Señor en oración. Díganselo al Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestros momentos difíciles que hemos llegado a vivir. Pero también hemos visto victorias, hemos visto triunfos. Y podemos decir también, como dijo tu siervo Jeremías, Dios ha estado conmigo como un poderoso gigante. Gracias, Señor. Un día tus discípulos dijeron: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre amado, gracias. Porque tu palabra dice, Señor, por medio de tu siervo Pablo, que no nos tentarás o probarás más allá de lo que podemos resistir. Es más, tú no nos tientas, solo nos pruebas. Nos tienta el enemigo. Pero tú dices en tu palabra que juntamente con la tentación y con la prueba nos darán la salida. Porque no nos probarás más allá de lo que podemos resistir. Gracias por tu misericordia grande y maravillosa. Te ruego, Señor, una bendición para cada una de mis hermanos y mis hermanos que están oyendo esta plática, este tema. Bendito sea, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo, creemos en tu palabra